Buenos días, hoy vamos a iniciar con el tema 2 y vamos a hablar sobre el montaje audiovisual. Ahí dice el lenguaje del montaje audiovisual, pero si buscan otras teorías lo van a encontrar como montaje audiovisual, montaje cinematográfico, en fin. Bueno, en este libro siento posición de esta manera. Eh, Acá mismo les acabo de dejar en el chat un video ejemplo de lo que voy a hablar hoy, que son los distintos tipos de corte. Es inevitable para mí hablarles de cine en esta asignatura, porque bueno, es la materia que yo he dictado durante mucho tiempo y esta materia la he dictado de manera intermitente. Y mi participación dentro de la producción audiovisual en muchos proyectos en los que trabajé fueron más que todo a nivel del montaje, a nivel de la edición. Y bueno, la parte de efectos especiales y de animación se encargaban los diseñadores gráficos, pero yo trabajé muchos años en esto del montaje y la edición. Ya yo les conté en la primera clase. Bueno, en fin, hoy vamos a hablar de los cortes. ¿Qué es un corte? Digamos, es la esencia del editor. Es la parte más importante. Decidir cuándo cortar. Cuando alguien se inicia en esto de la producción audiovisual y sale a dirigir un cortometraje, hasta incluso un programa de televisión, sale a dirigir un documental, graba y demás, y se sienta con el editor, porque de repente el director no sabe utilizar el programa, porque esto del audiovisual y del cine tiene muchos departamentos y muchas áreas donde trabajar, y a veces un director no tiene por qué saber editar, un director no tiene por qué saber sobre dirección de arte, sino simplemente decirle cómo quiere las cosas. Entonces, hay directores de fotografía que no saben editar, por darles un ejemplo. Entonces, cada quien trabaja en su especialidad. En este mundo de la producción audiovisual se conjugan distintas artes para poder, o artes y oficios para poder llegar a una producción final. Bueno, entonces el corte es la decisión que toma el editor. A veces cuando se está iniciando, el director se enamora con el camarógrafo de una toma y bueno, no quiere hacer el corte en el momento idóneo. Por eso es que el editor es como el juez o el defensor del público, porque hace el corte donde debe de ser, ¿no? Porque bueno, como les dije, un productor audiovisual, un camarógrafo o hasta el mismo director se enamoran de planos y a veces quedan muy extensos. Y el director, el editor, como no estuvo, es totalmente ecuánime y le dice, no, hay que hacer el corte acá. Porque no se enamoró de la toma cuando estaba allá, simplemente las está revisando. Recuerden que una producción audiovisual, un cortometraje, un largometraje, un documental, un reportaje, se hace en la se escribe en la en la pro y en la postproducción se vuelve a reescribir. A veces el guión que se pensó en un inicio, cuando llega al momento de la postproducción, a la edición, cambia totalmente, cambia en muchos sentidos. Entonces, bueno, es la decisión del corte, el momento de ejecutar y decir hasta aquí llega el plano, es una decisión difícil. Y existen distintos tipos de cortes que se pueden planificar en la producción. Incluso ya cuando se hace el guión técnico se puede planificar cómo quieres tú esos cortes. Y tenemos el corte invisible, que lo pueden ver en el video que les acabo de colocar allí. ¿Qué es un corte invisible? Bueno, hay una película que por excelencia lo utiliza, que es una película de Alfred Hitchcock que se llama La Soga. Es el momento de cuando hacemos un plano secuencia. ¿Qué es un plano secuencia? Bueno, tratar de hacer una escena sin cortes. Pero resulta que en aquel tiempo la cámara llegaba hasta un límite, el rollo llegaba hasta un límite. Y bueno, se acaba. Entonces hay que ahorrar el rollo con el que se está trabajando. Entonces, bueno, para ahorrar esto,
movemos la cámara, mostramos una pared, se va a blanco o se puede ir a negro, y en el siguiente plano comienza justamente allí, pero la pared es de otro lugar y pasa a otro espacio distinto. E hicimos allí un corte invisible. El corte invisible también lo suelen asociar también con el corte en movimiento, donde un personaje comienza un movimiento de esta forma, moviéndose a la derecha, el personaje se mueve, gira hacia la derecha, y de repente hay un corte, y en el siguiente plano, con un plano más cerrado, continúa el movimiento corporal del personaje hacia la derecha. Ese también es conocido por corte por movimiento, o también lo llaman corte invisible, o que yo tomo una pistola y muevo el brazo, y cuando termino de bajar el brazo se ve la pistola en otro plano y dispara en otra posición. Recuerden que el plano no es solamente un recorte de la imagen. El plano también está relacionado con el espacio y el tiempo, con la duración. Recuerden que estamos hablando del audiovisual, del cine o de una serie, ¿no? Básicamente en una serie de ficción, en una producción de ficción. Bien, el otro tipo de corte es el corte por barrido. ¿Qué es el corte por barrido? No es que le vas a colocar una transición, es distinto un corte a una transición, y después vamos a ver eso. El corte por barrido es simplemente que el plano al final, mientras se muestra, hace esto, un barrido. Bien, ahí tenemos un barrido. El plano se ve y al final hace un paneo. El siguiente plano comienza con un paneo y muestra una persona en otro lugar. Entonces, utilizamos para cambiar de lugar a un personaje que el último plano, se muestra el plano, y al final de la duración de este plano tenemos un paneo hacia la derecha. Y en el siguiente plano, en vez de colocarlo al final, comienza el siguiente plano, el que viene después, de derecha a izquierda también. Que al unirlos da la sensación de que es uno solo. Paul Anderson en muchas de sus películas utiliza esto. En el video que les explica allí habla de Paul Anderson, un director norteamericano. Otro tipo de corte que tenemos es el famoso corte por forma. Y es con el señor Stanley Kubrick en la película Odisea en el espacio 2001, donde se utiliza un corte por forma o una elipsis. Estos cortes por forma y todos estos tipos de cortes ayudan a establecer elipsis. La elipsis es un cambio temporal. Entonces, la elipsis más larga que podemos ver en una película o más profunda es la de Odisea en el espacio 2001, donde un homínido, un animal que se está transformando en hombre, gracias a que descubre que con un hueso puede matar gente, puede matar a otros, y lo utiliza como utensilio, como arma. Este hueso lo lanza, y cuando llega al cielo estrellado en la noche, se pasa la noche, y este hueso tiene una forma cilíndrica, y después vemos la forma cilíndrica de un transbordador espacial en el año 2001. Entonces, ¿qué estamos viendo allí? Un corte por forma. En el video que les coloqué aquí en el chat, lo pueden ver. Y otro tipo de corte es el corte por sonido. ¿Qué es el corte por sonido? Cuando establecemos un cambio de plano, y en el medio de ese cambio de plano, al pasar, utilizamos un sonido. Puede ser un disparo, puede ser el sonido de unos pájaros, puede ser una puerta, en fin, el sonido que establezca un cambio de un plano a otro a través de un corte.
Entonces digamos que aquí tenemos 4 tipos de cortes básicos que se pueden utilizar de forma creativa para marcar un punto de cambio importante dentro de una película. A veces estos tipos de cortes se pueden utilizar básicamente después del punto de giro de la historia o precisamente durante el punto de giro para darle un poco más de... Cada vez que hay un tipo de corte por sonido más que todo o por forma, el espectador presta atención. Entonces es como una llamada de atención para que el público vea qué está pasando. Entonces los tipos de corte son importantísimos. Bien, a ver, en torno a lo que dije, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, todo claro. Realmente ya yo había visto los videos que usted publicó, entonces ya más o menos tenía conocimiento de lo que estaba explicando. Ok. Pero ¿viste el video que coloqué ahí en el chat? Sí, ese fue, creo que el que... Vi lo que puso en la página, en el general, Sí, es el mismo. Lo que pasa es que aquí se los estoy colocando acá. que explican lo de los montajes interiores, los montajes exteriores y los diferentes tipos de montajes exteriores. Estuvo muy bueno ese video. Sí. Pero ahí este es de los tipos de corte. Bien, vamos a pasar a la siguiente clase. Vamos a hablar ahora de los distintos tipos de montaje. Voy a hablarles, voy a ir poco a poco porque es difícil explicarle bien para que asimilen lo que es un montaje psicológico, rítmico, métrico, tonal, sobretonal y armónico, que son los montajes en los que se basa Sergei Eisenstein, que creó Sergei Eisenstein. Pero vamos a hablar un poco del montaje que prácticamente inventó Griffith, que son los dos primeros. El montaje paralelo y el montaje invertido. ¿Qué es un montaje paralelo? Bueno, hay una diferencia entre lo que es el montaje paralelo y lo que es el montaje alterno. El montaje paralelo es aquel montaje donde se da el intercambio de planos que ocurren al mismo tiempo en distintos lugares. Eso quiere decir que si yo estoy justamente acá y hago un plano donde yo estoy hablando a la cámara en este momento y después hacemos un cambio de plano donde está uno de ustedes escuchando lo que yo estoy diciendo en otro lugar, en su casa, ¿no? Por lo general hoy en día se utiliza mucho el montaje paralelo para establecer comunicaciones por teléfono, por videollamada, hacer los cambios de lugares, pero que están al mismo tiempo. O de mantener ese paralelismo y al final sabemos que va a haber un encuentro. Bien, este encuentro se va a dar al final. Entonces, es la diferencia de lo que sería el montaje paralelo del montaje alterno. El montaje alterno son cosas que pasan en lugares distintos que no se van a encontrar pero están relacionados. Inception. Inception es una película donde, no sé si la han visto, Inception. Es una película que utiliza el montaje alterno, donde tenemos distintos sueños que están relacionados, pero que en ningún momento se van a encontrar. Sí, entonces esta película utiliza en sí lo que viene a ser el montaje alterno. Otro tipo de montaje que pudiéramos llamar el montaje invertido es aquel que utiliza el manejo del tiempo.
en el sentido de ir al pasado e ir al futuro, conocido como analepsis o prolepsis, es decir, ir hacia el pasado. O ir así, o imaginarse el futuro y ese futuro llega y no es como lo había pensado. Entonces, ahí tenemos un montaje invertido, donde utilizamos el cambio temporal a nivel del recuerdo o a nivel de la imaginación. Estos otros montajes de los que les voy a hablar son el montaje psicológico, rítmico, métrico, tonal, sobretonal y armónico, que los ejemplos están en la página. Bueno, el montaje psicológico es aquel montaje donde hay un enfrentamiento entre alguien que está oprimido y el opresor, y hay un enfrentamiento entre dos y se da un resultado. El acorazado Potemkin tiene una escena que la llama la escalera de Odessa. El acorazado Potemkin trata sobre un enfrentamiento que hay en un barco entre los marineros y el capitán y digamos la burocracia dentro del barco, porque bueno, les dan carne podrida y los jefes en el barco comen bien. Hay un motín y los marineros se adueñan del barco. Este barco encalla en una ciudad que se llama Odessa y ahí se va a dar una revuelta. Y la gente comienza a bajar por unas escaleras porque la ley, los cosacos les están disparando. Entonces hay un momento en que una madre se enfrenta a los cosacos y le dice por favor que no le dispare, que ella tiene un bebé, que demás, bueno, con intertítulos, porque estamos hablando de una película muda, hasta que los cosacos le disparan y la matan y el coche va cayendo por las escaleras. Ahí tenemos lo que se llama un montaje intelectual o un montaje psicológico, donde hay un enfrentamiento, encuentros entre vectores que miran de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, donde hay un enfrentamiento que genera un resultado. Es lo que Hegel llama tesis, antitesis y síntesis. Entonces, bueno, el coche va cayendo por las escaleras. Sí, entonces sí, estás nombrando acá la isla siniestra. Bueno, entonces el montaje intelectual es eso. El montaje psicológico o intelectual es eso. El enfrentamiento entre bien o mal que genera un resultado. Ahora, los demás tipos de montaje. Vamos a empezar por el métrico. El métrico quiere decir que hay una escena que tiene puede tener hasta 10 planos, pero todos estos 10 planos duran 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos. Esto quiere decir que cada plano va a tener una duración equilibrada donde cada uno dura lo mismo. Cada vez que hay un cambio ocurre cada 5 segundos. Ese es el montaje métrico. El montaje rítmico es el que utiliza el ritmo de la música 4x4, 2x2 para hacer los cambios de plano. El montaje tonal es el que utiliza la emoción, ya sea una emoción melancólica o ya sea una emoción de alegría, donde el cambio de planos trata de utilizar, si va a trabajar de repente la emotividad triste, muestra planos cerrados donde el actor se ve de forma triste, el plano dura demasiado tiempo y los planos van cambiando y todo de manera lenta. Si lo haces de manera alegre, los planos son más rápidos y hay mayor movimiento. Entonces tenemos el montaje sobretonal y el montaje armónico, donde podemos establecer una escena en el montaje sobretonal donde uno de estos tres tipos de montaje, rítmico, métrico y tonal, sobresalta, y el armónico donde está completamente equilibrado. Los ejemplos los pueden ver en la página principal. Bien, esto sería lo que tiene que ver con el montaje. El otro tiene que ver con lo que es el tiempo fílmico, las elipsis, el raccord, los vectores, el salto de eje. Bien, dentro de lo que es el tiempo fílmico,
Acá les puedo dejar la definición de tiempo fílmico. Bien, aquí podemos, si leemos esto que está acá, el tiempo dentro del mundo audiovisual se puede manipular y hacer parecer que existe una discontinuidad con el tiempo real fuera de pantalla. Y puede parecer que es más lento, conocido como tiempo en distensión. Bueno, voy a hablarles del tiempo en distensión, el tiempo en condensación, el tiempo en adecuación y el plano, digamos, recuerden que hay un tiempo fuera de pantalla, que es el mundo real en que nosotros vivimos, y el tiempo dentro de la pantalla. Nosotros podemos percibir el tiempo de manera distinta en el cine. Nosotros no podemos hacer que en el tiempo real el tiempo se acelere o el tiempo se haga más lento. También es cuestión de nuestra percepción, porque nosotros podemos incluso sentir que hemos pasado 5 minutos haciendo algo y cuando miramos el reloj llevamos 2 horas. Pero ya eso es harina de otro costal. Pero vamos a hablar de lo que es el tiempo en distensión en el cine. El tiempo en distensión es hacer que el tiempo sea más largo del que está realmente fuera de la pantalla. ¿Cómo ocurre esto? Jugar con el suspenso, mantener al espectador en vilo. Algo viene, algo va a pasar y no ocurre. Tarda mucho en que ocurra. Típico a veces cuando se va a desactivar una bomba en una película, que el espectador se tarda esperando, el actor trata de desactivar la bomba y no sabe si quitar el cable rojo o el cable azul, cuál de los dos. Entonces lo corto, no lo corto, lo corto, no lo corto. Y ahí jugamos con el tiempo en distensión. El tiempo en condensación dentro de una película lo podemos manejar más que todo cuando el tiempo pasa más rápido, pero no jugando con la cámara lenta. Imagínense que tenemos un plano cenital donde hay una pizza y está cortada la pizza, la cortaron con los distintos slices. Y bueno, vemos una mano que en un solo plano quita cada uno de los slices. Y después en el último slice se ve un plano de detalle del rostro que se lleva el último pedazo de pizza a la boca. Todo eso ocurrió en razón de una escena de 10 segundos. ¿Realmente alguien se come una pizza en 10 segundos? Entonces ahí estamos utilizando el tiempo en condensación. Hablo de condensación porque estamos condensando, estamos recortando el tiempo. El tiempo en adecuación es cuando se utiliza un plano secuencia. La película La Soga es una película que es un ejemplo de hacer un tiempo en adecuación constantemente. Claro, utiliza cortes invisibles para unir esos planos secuencia. Hay una película que se llama The Russian Ark que sí utiliza todo el tiempo el plano secuencia. Y una película, digamos, para ustedes de repente es vieja, pero bueno, es de esta década, ¿no? De esta década que pasó, de los 2000, Birdman. La película Birdman utiliza todo el tiempo un plano secuencia. Hay un momento que en una puerta se hace un plano, un corte invisible. Pero es eso, ¿no? Hacer una escena sin cortes. Y eso es un tiempo en adecuación. Entonces ahí tenemos, digamos, 3 tipos de tiempo fílmico. El tiempo en condensación, el tiempo en distensión y el tiempo en adecuación. Creo que se me escapa un tiempo. Bueno, y el tiempo en simultaneidad, donde se utiliza el montaje paralelo y el montaje alterno del que ya les hablé.
Otro elemento importante dentro de la edición no lineal o dentro del montaje es hablar sobre las elipsis. Les voy a leer lo que escribí aquí porque esto lo escribí yo. Las elipsis son aquellos recursos que permiten hacer cortes que cambian de espacio-tiempo y emiten mensajes de diversas índoles. Las elipsis inherentes son esos espacios muertos que el editor no considera relevantes y los borra. Bien, vamos a llegar hasta acá. Cuando nosotros vemos, a veces en el cine actual, se han acostumbrado a utilizar mucho lo que es la imagen en movimiento y hacer las tomas excesivamente rápidas. Y bueno, no sé, tal vez a la generación de ustedes les gusta el cine mucho más rápido. Cuando es lento, les causa cierto aburrimiento. Entonces, bueno, las elipsis inherentes son muy utilizadas hoy en día para recortar espacios. En la nueva ola se instauró lo que se llama el jump cut. Es hacer un plano secuencia y después de hacer ese plano secuencia recortar ciertos espacios y hacer que el personaje avance dentro de ese plano secuencia. También tenemos, además de las elipsis inherentes, vamos a hablar ahora de las expresivas. Las expresivas se refieren a esos cortes que plantean un cambio mediante algún cambio dramático, ya sea uniendo los planos por su forma o elemento sonoro. Bien, las elipsis expresivas son las que por lo general utilizan un corte por forma y un corte por sonido para cambiar el espacio y el tiempo. Digamos que los tipos de cortes son el instrumento para hacer las elipsis. Y las elipsis mantienen un cambio, logran un cambio temporal, de espacio temporal. Vamos con las elipsis de contenido. Las de contenido se refieren a esos cortes donde se busca eliminar información que no se puede mostrar al público al cual está dirigido, tales como contenidos eróticos. Las elipsis de contenido buscan suprimir cosas que, bueno, no es necesario o que necesitan cortarlas también por el tipo de público al que va dirigido. Las elipsis estructurales se refieren a estos cortes donde se cambia de manera abrupta la trama de la historia y después de un tiempo el espectador se da cuenta que cambia de sentido. O sea, es ese momento en cuando hay un corte y no sabemos por qué y después conforme va avanzando la película nos damos cuenta por qué se dio ese tipo de corte. Las elipsis subjetivas es cuando se usa la cámara en primera persona para establecer un corte y cambiar de espacio. Bien, entonces esos son los tipos de elipsis. El raccord, esto es un término importante que debe saber todo aquel que se vaya a dedicar al montaje, a la edición, que tiene que estar pendiente. En el momento de la producción hay un rol del claquetista con el continuista. Hay un continuista que está pendiente de que no desaparezcan y aparezcan las cosas. Es normal de repente que en una escena cuando se esté grabando resulta que alguien, el personaje por el calor o lo que sea, se quita el reloj y lo pone a un lado sin darse cuenta y bueno, no se lo vuelve a colocar en el momento de descanso y graban el siguiente plano y bueno, el reloj desaparece. Entonces se hicieron varios planos y se hicieron los 3 primeros con reloj y los 3 últimos sin reloj. ¿Y qué pasó aquí? También pasa con un vaso de agua, si se toman agua o demás. Por eso es que siempre mantienen el agua en un mismo nivel. Entonces eso, incluso hay especialistas que se encargan de hacer esas escenas, de analizar películas y darse cuenta en qué momento tienen rupturas de raccord. En grandes producciones como Spider-Man, incluso en películas como Matrix, se observan esos cambios de plano, de
de cosas en la película que generan lo que es el raccord. Entonces hay que tratar de mantener el raccord. Los vectores son las direcciones que mantiene un objeto o un personaje que debe mantenerse igual en cada plano. Pero al existir un enfrentamiento entre objeto o personaje, debe direccionarse hacia el lado opuesto del otro. Los vectores de la mirada. Es importante mantener los vectores de la mirada y los vectores de la acción. Hay una regla que se llama la regla de los 180 grados, ¿no? Donde hay que respetar la posición de la cámara y si se va a colocar del lado opuesto, detrás de los personajes, debe de tener alguna intención. Pero bueno, eso lo hablo yo más que todo en producción de cine. Pero los vectores es eso, mantener la dirección de la mirada. Si alguien habla de derecha a izquierda y la otra persona le responde, debe mirar al lado contrario. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. La próxima clase voy a hablar sobre los saltos de eje y pudiéramos les voy a ubicar algunos ejemplos donde están los distintos tipos de lo que es la ruptura de eje y la regla de los 180 grados. Bien. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, profe, todo claro. Disculpen los roncos, lo que pasa es que no sé, últimamente he estado muy ronco. Aquí tengo un tecito de jengibre, pero no me hace nada. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Andrés Urdaneta, Andrés Pérez, como que hay dos Andrés Pérez o están conectados en dispositivos distintos. Marieli González, Raúl Castillo, por ahí había uno que entraba y salía. Para los que no se pudieron conectar, porque en esta sección hay 15 alumnos inscritos, creo, 15 o 20. Ahora reviso bien cuántos hay. Avísenle, díganle que la clase quedará grabada. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta clase y bueno, nos vemos. La próxima clase viene a ser ¿cuándo? Creo que el miércoles. El miércoles la próxima clase, bueno, y estamos pendientes. Chao.